Shalom, shalom, estamos desde la Yeshiva Tefila Emet, quien les habla Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva. Seguimos con el estudio del libro del Ser Judío, es una guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea y fue escrito por el Rabí Hayi Halevi Donim y fue publicado por la Organización Sionista Mundial del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora. Seguimos analizando los fundamentos del judaísmo o las bases del judaísmo y estamos tocando el tema que trata sobre Israel, el pueblo. Este es el cuarto shiur. Ya vimos una introducción a lo que es el judaísmo, un poco de historia, vimos también sobre la vida de Abraham cuando joven, también vimos ciertos aspectos de la vida de Abraham de adulto, y ahora vamos a tocar un tema que es qué es ser judío y cómo sé si soy judío. Según lo que nos cuenta el rabino en su libro, nos dice que conforme a su origen los judíos siempre se consideraron por doquier como integrantes a una familia vasta, muy inmensa, para ser muy más exactos, ¿no? A menudo dispersa, pero a pesar de todo una familia. Todos sabemos que los judíos hoy en día se encuentran en la diáspora y se encuentran en las cuatro esquinas del planeta. Y a pesar de todo esto, de que se encuentran en la diáspora, todos los judíos se sienten emparentados como si fuera una familia. A pesar de que estén dispersos, se sienten una familia. Pero ahora entrando en tema, dice que la pertenencia a esta familia queda determinada por la vía materna. El niño de toda mujer judía es considerado un miembro de la misma, mas dicha pertenencia nunca estuvo limitada por el nacimiento. En todo momento estuvo abierta para todos aquellos que quisieran aceptar su fe y pues compartir su fe. Y estas personas fueron prohijados por ellos, pero no fueron nacidos de un vientre judío, pero pudieron ser acogidos por el judaísmo. Entonces, ¿qué pasa? De que son convertidos al judaísmo. No solo se asocia a los hijos de Israel en la práctica religiosa, sino a través de ella, esta persona que se integra al judaísmo se convierte en un hijo más de Israel y es un partícipe de su legado y sus privilegios, y también asume sus cargas. Y pues también al asumir todo esto y al integrarse a este pueblo, también asume también las tribulaciones que tiene el pueblo judío. Al aceptar la fe judía, esta persona prosélita se incorpora al pueblo, a la nación judía, y también tiene que cumplir los preceptos religiosos del presente, del pasado y también lo que se vendrá en un futuro. Entonces se une a todo este pasado colectivo también que tiene el pueblo de Israel. Entonces, analizando el tema, para saber si una persona es judía, obviamente debe haber nacido de un vientre judío. El judaísmo lo hereda viene por la vía materna y no por la vía paterna. En un artículo que se encuentra en internet por Menahem Posner, hay un comentario que cómo se puede determinar quién es judío y quién no es judío. Dice que muchas personas se preguntan si son judías, quizás porque se sienten una atracción interior hacia el judaísmo y hacia el pueblo judío. También quizás porque hubo un secreto entre sus generaciones pasadas que los llevaba a creer que su árbol genealógico era más complicado y que no era como se tenía pensado, sino que quizás un antepasado de él pudo haber sido judío, y pues por ende ellos quizás también son judíos, quizás porque tienen un apellido poco común, también se puede, o familiares que quizás hayan sido judíos, algún antepasado judío, pero no directamente de sangre. Es muy difícil determinarlo, pero también se dice que porque por tener un apellido, recordemos que durante la Inquisición los judíos fueron forzados a convertirse al cristianismo. Muchos de ellos dejaron como unos tips para que las generaciones futuras pudieran regresar hacia el judaísmo. Uno de ellos fue ponerse nombres terminados en EZ, que se refería a Eretz Israel. Entonces así más adelante ellos podrían rastrear su línea hacia el judaísmo en un futuro. Por lo menos muchas personas como González, Hernández, esos apellidos que fueron tan comunes son difíciles de determinar, por ejemplo, porque muchas de las personas que alguna vez fueron huérfanas y fueron adoptadas
y no tenían un apellido, se les daba mucho apellidos así como Hernández, González, y por eso estos apellidos también pueden ser complicados de rastrear un linaje judío. Por eso es muy difícil solamente con decir que el apellido, por el apellido es judío. También es porque el apellido lo hereda uno del padre y no de la madre, y el judaísmo se viene por la vía materna. Entonces también puede ser un poco complicado ver todos estos temas de apellidos y determinar si una persona es judía. El judaísmo se transmite solo a través de la línea biológica femenina. Eso significa que si un linaje judío, que si el linaje de una persona judía viene de una madre judía, y de su madre, ella también tuvo que haber nacido de un vientre judío, y de asimismo de su mamá también tuvo que haber sido judía, y así sucesivamente. O sea, la madre tuvo que haber sido judía, la abuela tuvo que haber sido judía, la bisabuela tuvo que haber sido judía, la tatarabuela tuvo que haber sido judía, para poder rastrear un linaje. Y pues en el judaísmo muchas veces se puede rastrear este linaje hasta muchas generaciones atrás. El judaísmo no solamente se transmite también por la sangre, por vía materna, sino también una persona puede convertirse hacia el judaísmo bajo una corte judía, que es el Beit Din, ¿no? Es una ortodoxia muy confiable, que es israelí, si tienen que ser 3. Dice también que será toda la descendencia a partir de esa persona que nazca judía, o sea, pues esa persona que hace conversión al judaísmo, su familia por ende, o sea, si es hombre, su esposa, todos los hijos que de ahí en adelante tengan van a nacer judíos, y pues y asimismo sus hijas van a tener sus hijos, y estos hijos también van a nacer judíos. O sea, se unen a este linaje judío. Por eso se dice que se adhieren a una fe singular por el judaísmo, y tienen que asumir la misión espiritual hacia el futuro para unirse a un pasado colectivo también. Si toda la vida una persona ha vivido como judía o como parte de una comunidad judía, al igual que una familia biológica desde siempre, es de asumir que una persona es judía. Lo mismo se aplica para alguien que se haya convertido o sea descendiente directo de una mujer conversa, conversa al judaísmo, ¿no? La herencia la herencia del judaísmo es vía materna, ya que es por un lado, o por conversión. Es probable que una persona también necesita mostrar más evidencias una vez que quiera saber si es judía. Debe tener pues también varias evidencias que certifiquen esto. No es que la comunidad judía sea muy hostil con esto y con la gente, sino que se ha perdido la afiliación tribal por 1 o 2 generaciones. Eso es lo que se requiere asegurar, de que en verdad seas un miembro de la comunidad antes de afirmar que lo eres. Existe la posibilidad de que necesite una persona para identificar que sea judía, debe buscar documentos de los abuelos de una persona que de los antepasados que haya sido judía. También hay varias cosas que una persona puede averiguar sobre si es o no es judío. El tipo de documento necesario puede variar, como por ejemplo en Rusia la gente judía tenía escrita su procedencia étnica en el pasaporte. El problema es que los rusos a veces consideraban a los hijos de hombres judíos como judíos. Además, mucha gente quitaba su propósito la temible quinta línea del pasaporte, o sea, de esta lo hacían era por el antisemitismo que existía en el judaísmo. Algunas partes de Canadá, los registros de nacimientos reconocidos por la ley se guardaban en general en las sinagogas hasta la década de los 90. Por ende, un registro de nacimiento, de casamiento de una sinagoga ortodoxa sería una evidencia muy importante. En Estados Unidos, en cambio, las sinagogas no guardan estos registros. Es muy diferente estos temas. Ahora, estos registros, cuando se cerraba una sinagoga, pues se perdían, y pues ahí era muy difícil encontrar esta identidad judía. Hay rabinos y documentos rabínicos que se especializan en esta documentación en varias partes del mundo. Los rabinos con experiencia en este campo suelen ser
escépticos, no, como que no, a los rabinos por lo general no les gusta hacer este tipo de rastraje a ver si eres judío o no eres judío, porque pues siempre existen varios engaños, ¿no? Y también porque los documentos también pueden ser falsificados y también algunas veces difícil de probar si son originales o falsos. Y pues por esto ellos han aprendido a hacer preguntas muy difíciles y ahondar a concluir que la persona no es judía. Por eso una persona no debe tener la búsqueda. Después de todo, si uno busca las posibilidades, pues de pronto puede encontrar hasta una pequeña pista. Ahora, para algunas personas descubrir que son judías es algo muy, muy emocionante. De repente tienen que volverse parte de una comunidad desconocida y aprender una nueva cultura, un nuevo sistema de creencias, una nueva forma de vida, que quizás no supieran que existía, porque llevar una vida judía es un poco complicado. La buena noticia es que se puede tomar con calma, y también existen muchos libros que pueden ser de ayuda para entrar a profundizar lo que es el judaísmo en sí. Entonces por eso dice que pues, se puede tomar con calma mientras existe una forma de inmersión hacia el judaísmo. No se espera que una persona se convierta al judaísmo de un día para otro. Esto es un proceso. Hay personas que tardan 1 año en convertirse al judaísmo, 2 años, 3 años, pueden ser hasta 8 años, dependiendo del tiempo que se necesite, siempre y cuando pues obviamente se haga con emuná, con fe. Ahora, ¿qué pasa si una persona que cree que es judía no encuentra nada que certifique que es judía? Hay personas que tienen buenas razones para creer que son judías, pero no encuentran la documentación para probarlo. Si una persona le pasa esto y está comprometido con el estilo de vida judía, por lo menos guarda Shabbat, una persona kasher, se puede someter a que se conoce como el Giur Lehumra, que es una conversión que es solo para estar seguro. O sea, es la persona que sabe que es judía pero no tiene cómo probarlo, pues puede hacer la conversión hacia el judaísmo, así sea judío, para empezar a certificar de que sí es judío. Ahora, ¿qué pasa si descubres que tienes ancestros paternos judíos o si no puedes encontrar ningún elemento judío concreto en este pasado? Existe la opción que pueda continuar la vida como un no judío, pero con una conexión especial con el judaísmo y con la Torá. Al vivir bajo la rúbrica de los 7 preceptos de las 7 leyes universales, también puede mantener y pues seguir esta creencia y el estatus de un buen amigo del pueblo judío, incluso sin ser judío. Es lo que en las comunidades llaman un Binei Noach o un Noachida, que son las personas que son muy allegadas al pueblo de Israel, que estudian Torah, pero que no son judías. Ahora, si la circunstancia lo permite, también puede elegir convertirse al judaísmo, solo que una conversión que tiene que ser llevada por un Beit Din ortodoxo, y pues ellos son los que certifican si usted se puede convertir al judaísmo o no. En resumen, la conversión consiste en aprender y aceptar los mandamientos de la Torá, la circuncisión y la inmersión a una mikveh, todo bajo la guía del Beit Din. Una vez que se convierte al judaísmo ya no hay vuelta atrás. Una vez que te vuelves judío, eres judío para siempre, y asimismo tus descendientes y los descendientes de tus descendientes serán judíos. También estás obligado a vivir por completo una vida judía, así que esta decisión hay que tomarla con prudencia. Es normal cuestionar que por qué Dios te envió por esta ruta enredada. ¿Por qué no podrías haber nacido en una familia judía? ¿Y por qué personas que sí nacen judíos? Y pues ya pues lo que nosotros decimos, o sea, mi maestro dice que si Dios hubiera querido que yo fuese judío, hubiera nacido de un vientre judío. Pero pues sin embargo, nada pasa accidentalmente. Hashem sabe por qué te puso en un vientre no judío y por qué también te pudo haber puesto en un vientre judío. Porque cada persona viene con un propósito diferente al mundo, ¿no?
En todas partes del mundo hay chispas de santidad que esperan ser elevadas, y el propósito del pueblo judío es encontrar estas chispas y devolverlas a su fuente en el cielo. Algunas de estas son fiables de encontrar, pero otras son más difíciles de encontrar, pero aún así el pueblo judío es llevado a ser luz ante las naciones para poder encender esa chispa en muchas personas. Cada alma tiene una misión específica en la vida, y las almas más sagradas y fuertes se les encomienda las misiones más difíciles de todas estas: regresar a su fuente de las chispas más especiales. Quizás el alma de una persona es de pocos valientes que tienen recursos para servir a Dios y las circunstancias únicas que Dios le puso. O sea, quizás personas que vienen con otro propósito, no es el propósito de cumplir a cabalidad lo que tiene que ser el judaísmo, sino que su propósito es otro, y por eso lo envió en un vientre no judío. Ahora, esto de no convertirse al judaísmo, pues también una persona le puede aliviar un poco la carga, pero si la persona quiere convertirse al judaísmo, no debe ser tomado como que cumplir todos los preceptos que tiene un judío como una forma de castigo ni de rechazo. Por lo contrario, Dios te puso en este difícil camino porque cree que tú lo puedes hacer y puedes llevar a cabo muchos retos que le ponga. También así pues es de bendición la persona no judía pues cumplir con varios preceptos, porque le puede ser considerado como bendición en el mundo venidero. Ahora, si volvemos un poco más hacia atrás y analizamos los orígenes de la palabra judío y judaísmo, el nombre de las personas que hoy llamamos judíos eran hebreos en la antigüedad. La palabra hebreo, como ya hemos visto, significa hibrid, y se utilizó por primera vez en la Torá para describir a Abraham, como lo encontramos en el libro de Bereshit en 14:13. La palabra al parecer deriva del nombre Eder, uno de los antepasados de Abraham. Otra tradición puede enseñar también que la palabra hebreo, o sea, hibrid, viene también de la palabra Eder, lo que significa el otro lado, en referencia al hecho de que Abraham llegó desde el otro lado del río Éufrates, o al hecho de que él se separó él separó las naciones de lo moral a lo espiritual. La palabra judío en hebreo es Yehudí, se deriva también del nombre de Judá, que era uno de los nombres de los 12 hijos de Jacob o de Israel. La palabra judaísmo significa literalmente judaísmo, o sea, está separada en dos: judaísmo, es decir, la religión de los Yehudim. Otras fuentes, sin embargo, dicen también que la palabra Yehudim significa pueblo de Dios, porque las 3 primeras letras de Yehudá son las mismas 3 primeras letras del nombre de las 4 letras, o sea, el nombre sagrado de Hashem. Ahora, retomando de quién es judío, judío es cualquier persona cuya madre es judía o que ha pasado por el proceso formal de hacer conversión al judaísmo. Es importante tener en cuenta que al ser judío no tiene nada que ver con lo que crees o haces. Una persona nacida de padres no judíos que no han pasado por el proceso formal de conversión sigue siendo una persona no judía, incluso si ella cree en la religión judía y también observa el judaísmo meticulosamente. Aún así no es judía. Así también una persona nacida de una madre judía que se defina como atea y nunca practique la religión judía sigue siendo judía. Desde aquí vemos que el judaísmo es una religión vemos que el judaísmo es una religión y una nacionalidad, o sea, van de la mano. En realidad el judaísmo no es que sea una religión, sino más que todo es un pacto. Aunque el judaísmo es definido por la madre, por la madre, la filiación trivial sigue la da el padre. Por ejemplo, si un hombre es un levita, su hijo será considerado como un levita, sin importar de qué tribu la madre descienda, y así también, analizando de que están las tribus de Israel completas, ¿no? Si una persona, un ejemplo, nacida de la tribu de Leví, su hijo seguiría levita y sus hijos siguen siendo levitas por generaciones, dando el tribal, o sea, que el padre da el nombre de la referencia a qué tribu pertenece, pero el pacto del judaísmo lo da la madre. Esa es la diferencia. Ahora, si uno de los padres está sujeto a algún tipo de discapacidad genealógica, como ser un mamzer, un hijo ilegítimo,
el estatuto se pasa por los descendientes a perpetuidad, o sea, de hijo en hijo. En el judaísmo las leyes de conversión se basan en las fuentes clásicas y la ley judía, especialmente en la relación con los debates en el Talmud y en la ley tal como está codificada en el código de la ley judía, en el Shulchan Aruch. Los requisitos básicos para que una persona pueda hacer la conversión son la educación y la aceptación al judaísmo y los mandamientos. Uno de los más importantes, la circuncisión, en el caso de que sea hombre, y la inmersión en la mikveh, que es el baño utilizado para la inmersión. Si es un hombre que ya está circuncidado, se extrae una gota de sangre y pues para poder entrar en el pacto. Las autoridades ortodoxas exigen que las conversiones que se realizan de acuerdo a la ley judía tradicional y reconocen solo aquellos en los que un converso acepta y se compromete a observar la ley judía. Debido a que hay rabinos en otros movimientos que no requieren tal compromiso, las autoridades ortodoxas generalmente no aceptan las realizadas por rabinos no ortodoxos, porque pueden hacer conversiones no legales. Por eso hay muchas veces que se hacen conversiones y estas conversiones no son legales, y por ende las personas creen que son judías, pero no son judías porque no son hechas por el Beit Din o por personas que estén calificadas por el Gran Rabinato de Israel. Es interesante observar que las comunidades judías sirias normalmente no realizan conversiones, sobre todo en los casos que sospecha las comunidades serias, normalmente no realizan conversiones, sobre todo en los casos que son sospecha de que la conversión se hizo por el bien del matrimonio. Tampoco aceptan estos conversos de otras comunidades o los hijos de matrimonios que acepten estos tipos de conversos. Si hablamos de los judíos no religiosos, el judío étnico es un término general usado para describir a los judíos que no necesariamente practican el judaísmo. Es judío étnico, pero que se puede identificar con la cultura y con el patrimonio judío. Otros términos incluyen judío no observante, judío no religioso, judío no practicante y judío secular. Los judíos étnicos son generalmente conscientes de su origen judío y pueden sentir los lazos culturales en lugar de religiosos. Fuentes a la tradición judía y al pueblo judío pues también son atraídos al judaísmo, o sea, son muy fuertes las tradiciones judías al pueblo judío, pero que no son practicantes religiosos, simplemente fueron descendientes, pero que no, el judaísmo lo dejaron a un lado. Al igual que cualquier otro tipo étnico no religioso, los judíos étnicos a menudo se asimilan a la sociedad no judía que los rodea, pero deciden permanecer afiliados a una comunidad judía en otros aspectos, sobre todo en las áreas de cultura judía. Si analizamos el por qué el judaísmo es vía materna, nos preguntamos, ¿por qué si usted es judío o no dependerá de su madre que sea judía? O sea, ¿por qué si usted es judío no depende de la madre? ¿O por qué no cuenta la judeidad del padre? Como lo estamos explicando. En primer lugar, la inferencia de la inferencia bíblica para descendencia materna. Dice un texto en Deuteronomio 7, 3, 4 que dice: no se casarán con ellos, ustedes no darán su hija a su hijo y ustedes no tomarán a su hija para su hijo, que harán que su hijo se aleje de mí y ellos adorarán a los dioses de otros. Repito, está en Deuteronomio 7, 3 y 4. La consecuencia directa es que los niños de la unión serán arrancados del judaísmo, dado que el versículo dice: pues él, es decir, el padre no judío, hará que tu hijo se aleje. Esto implica que el niño nacido de una madre judía es judío, su hijo, mientras que si un hombre judío se casa con una mujer no judía, el niño no es judío. Y no hay preocupación de que ella, o sea, la madre del niño, se aleje del judaísmo. Aunque el judaísmo dependa de la madre, otros importantes factores genealógicos en el judaísmo, como la filiación trivial, o sea, a una tribu, dependen del padre, por lo que si un Cohen, levita o israelita dependen del linaje paterno. La razón es la siguiente: hay dos componentes básicos para un ser humano: su esencia.
lo que él proyecta con su talento y habilidades. Son dos componentes muy importantes. La etimología cabalística de este último, o sea, que proyecta como su talento y habilidades, el elemento es denominado relaciones de sí mismo a diferencia de su yo esencial. La creación de un niño requiere tanto de un hombre y una mujer, pero son funciones completamente diferentes. La madre proporciona la esencia, mientras el padre añade la posibilidad de lo que el niño proyecta y la revelación de su yo. Esto se debe a la diferente naturaleza de las almas masculinas y femeninas. El alma emana de las cualidades emotivas de Dios, como bondad, disciplina y armonía. Cualidades que no definen a Dios mismo, sino que son el medio por el cual Él se relaciona con la creación. El alma femenina, en cambio, se origina el atributo del Malhut, realeza de Dios, realeza. De acuerdo con las enseñanzas de la Kabbalah, el Malhut tiene sus raíces en la esencia divina de Hashem, que trasciende todas las revelaciones. La esencia de un judío es su alma judía, su identidad judía. Esto se hereda de la madre, su tribu, una relación, una proyección de la manera en que el judaísmo se practica y realiza es generado por el padre. Ahora, el ser judío no está en nuestro ADN, está en nuestra alma, la razón por la cual la conexión de judío es heredada de la línea materna no se debe únicamente al hecho de que es más difícil identificar quién es la madre, se debe a la identidad del alma que está más moldeada por la madre que por el padre. Desde una perspectiva puramente física, un niño está más conectado a su madre que a su padre. La contribución del padre para formar un niño es instantánea y remota. La madre, en cambio, entrega su propio ser al niño. El niño es concebido dentro de la madre, crece dentro de ella misma y es sostenido y alimentado por ella y nace de su vientre. Esto no quiere decir que los padres y los hijos no están íntimamente ligados. Claro que sí están, pero por más profunda y esencial que pueda ser la relación entre un padre y un hijo, el actual cuerpo del niño nunca fue parte del cuerpo de su padre, fue parte de su madre. De hecho, cada niño comienza como una extensión del cuerpo de su madre. Este es un hecho simple, no quiere decir que un niño vaya a ser más apegado a su madre y más parecido a ella, o que vaya a seguir sus pasos. Estamos discutiendo el lazo emocional entre el padre y el hijo. Más bien es una unión físicamente natural. Existe un vínculo físico más directo entre el padre y el hijo, porque todo niño comienza como parte de su madre. El cuerpo y su funcionamiento son una imagen y espejo del funcionamiento del alma. El mundo físico es un paralelo del mundo espiritual. Por lo tanto, el vínculo físico entre padre e hijo es reflejado de la existencia de un vínculo entre ambas almas, mientras que el alma del padre contribuye a la identidad del alma del niño. Es el alma de la madre la que realmente la define. Si la madre tiene un alma judía, el niño también la tendrá. Por eso es la importancia por eso es que el judaísmo se hereda por la vía materna. Si el niño no es judío, pero su padre sí lo es, el alma de su hijo no será una extensión de la suya. Puede que en ella haya un destello del judaísmo, pero si no fue gestado en una madre judía, el niño tendrá que convertirse para que su judaísmo sea activado. La condición de judío es heredada a través de la madre, porque el ser judío es una identidad espiritual que define nuestro propio ser, y nuestro propio ser es nuestro propio ser el que heredamos de nuestras madres, tanto de cuerpo como alma. Por eso el judaísmo lo da la madre y no el padre. Ahora, pero en sí, ahora, ¿qué significa el ser judío? Según Anum Barriuso y José Manuel Laurieto, en uno de sus artículos, quisieron responder esta pregunta a través del mayor dilema que se han encontrado, porque responder esto es muy difícil. Ahora, hay un artículo en los que ellos hablan de esta historia y nos cuentan
como un chiste tomado de Mario Muknik, algo así, no sé cómo se pronuncia. Dicen que en un tren una señora se sienta frente a un señor de aspecto distinguido. Al cabo de un rato le dice: perdóname, ¿no es usted judío? No, le responde el señor. Unos minutos más tarde la señora insiste: ¿seguro que usted no es judío? No señora, no soy judío, le responde el hombre. Después de un momento la señora le vuelve y le pregunta: ¿está usted seguro que no es judío? Bueno, está bien, sí soy judío, señora, soy un judío. Y le responde ella: qué raro, ¿no lo parece? Con este cuento dicen que quieren poner en relieve algo ambiguo y lo poco claro que son los términos judío o judaísmo. Si ya sabemos que para la ortodoxia judía, judío es aquel o aquella persona nacida de una madre judía, como hemos estudiado, también todo aquel que ha realizado la conversión al judaísmo. Pero entonces, ¿solo son judíos los que por transmisión sanguínea lo son, o también los que han aceptado el judaísmo solamente como una religión? Se piensa que a través de las palabras compromiso, tradición y transmisión es uno de las bases del judaísmo: compromiso, tradición y transmisión. Pero antes de pasar a este asunto, establezcamos una posible definición del judaísmo. Según David Ariel, el término judaísmo fue usado por primera vez en el siglo I de la era común. Y continúa: no hay ninguna palabra en la Biblia que llamemos judaísmo. La religión es reflejada como enseñanza, Torah, mitzvot y leyes, hukim o mishpatim. Las palabras judío y judaísmo llegaron al lenguaje occidental durante la ocupación romana. No ha habido originalmente el término para designarse a sí mismos como una religión antes del siglo I. Luego establecer los cánones del judaísmo para posteriormente acceder a él se hacen menos difusos. Si tomamos al judaísmo solamente como una religión, podemos asegurar que desde luego no es una religión de doctrinas fijas o dogmas, sino un complejo sistema de creencias que evolucionan más allá de la diversidad. Hay por encima como una rúbrica, un arco que se une a los individuos, que son los judíos, de cada tendencia, del más ortodoxo hasta el más liberal o secular. Por lo tanto, pensamos que cada individuo, cada judío o cada judía tienen derecho a definir el judaísmo según sus propias experiencias y creencias dentro de este marco. En un sentido extenso, podríamos decir que el judío es quien se siente judío y quien quiere serlo. Volviendo a lo que en nuestras vivencias personales lo son, como los Benei Anusim, que se refieren las personas que están haciendo el artículo, que durante siglos han conservado esas tradiciones, costumbres y modos de vivir, y las formas de ver al mundo que nos rodea. En resumen, la propia cosmovisión de cómo se ve el mundo. Todo ello sin que nadie les dijera cómo era lo correcto o incorrecto, lo que debía o no debía ser, lo lícito y lo ilícito. Pero entonces, ¿de dónde ha salido esta fuerza que muestra la característica y de qué manera vivir y afrontar las vidas? Anteriormente se aludía a 4 palabras que en realidad se constituyen como conceptos por sí mismos: palabra, compromiso, tradición y transmisión. Si analizamos, palabra, compromiso, tradición y transmisión son los cuatro conceptos. Ahora, analizando la primera, la que es palabra, la palabra nos hace libres. Podríamos decir que, por tanto, pensar a nuestra manera, muchas veces una palabra en voz baja, pero una palabra que nos mantiene y nos une. El compromiso, que suponía la diferencia y a la vez el riesgo de ser descubiertos, de que los que eran como nosotros se pusieran en peligro, y sobre todo de que nuestra diferencia no se perdiera por los rincones de la memoria. El compromiso consistía en revivir la memoria. La tradición es lo que aprendió, lo legado, lo que nos da el orgullo de ser lo que somos. Pero ¿qué somos? Somos nosotros. Debemos temer que ellos nos han engañado.
Pero también la tradición nos enseña que debemos vivir con ellos, ser parte de ellos, relacionarnos con ellos, pero solo con un límite, no ser asimilados por ellos. Para los judíos, el ser diferente es un valor heredado, ledor vador en hebreo, de generación en generación, del que es posible hacerse cargo o no. Por último, la transmisión, podríamos decir que es el propio futuro, el ver el esfuerzo de tantos y tantos judíos que no se pierde por las cloacas de la historia. Transmitir es renovar nuestro compromiso con nuestros antepasados, renovarnos en nosotros mismos y asegurar un futuro, mantener la conexión de las primeras personas que iniciaron el pacto y continuarla hasta un futuro. Y ya por último, con la transmisión, cerrando el círculo de la judeidad, haciendo posible por otra forma el judaísmo ya no sanguínea ni religiosa, sino que engloba las dos, que es vital, que la palabra, compromiso, tradición y transmisión. Ahora, los judíos son orgullosos de serlo y padres de hijos que aceptan o no este legado. Hace referencia a unas palabras de Edmund Fleck que decía: yo soy judío porque nacido de Israel y habiéndole pedido he sentido de nuevo en mí su vida más viva que yo mismo. Soy judío porque nacido de Israel y habiéndole recuperado quiero que siga viviendo después de mí, más vivo que mi propia vida. Soy judío porque la fe de Israel no me demanda la abdicación de mi mente. Soy judío porque en todo lugar donde alguien sufre, el judío llora. Soy judío para Israel. El mundo aún no está completado. El hombre, la humanidad, lo está completado. Soy judío porque para Israel, el hombre, la humanidad, no está aún creado. Los hombres lo están creando. Soy judío porque Israel coloca al hombre, a la humanidad y su unidad por encima de las naciones y aún del propósito de Israel. Nuestra esperanza y nuestra satisfacción es poder decir a todos, a ustedes, que nosotros, el autor refiriéndose a esto, somos judíos, que es algo que nos ha heredado y sobre todo hemos aceptado libremente, y que intentaremos que nuestros hijos e hijas acepten y continúen siéndolo, y esta será su decisión también. Por eso es un artículo que escrito por Anún Barriuso y José Manuel Lauverio, y nos explica qué es el ser judío. Entonces, por eso es que estas cuatro importantes, como la palabra, el compromiso, la tradición y la transmisión, son importantes en el judaísmo. Y son importantes por todo lo que conlleva toda esta historia y toda esencia judía. Según el rabino Abraham Toval, quien nace de una madre judía es judío. Por diferentes conceptos es que la madre es quien transmite este precepto. Hay quien nació judío y no lleva ese compromiso. Podemos llamarlo cuerpo y alma. De cuerpo es el que nace de madre judía. De alma es aquel que lleva la identidad judía, llevando este compromiso milenario a través de generación en generación. Se puede decir que es una carrocería sin motor, un cuerpo sin alma. Se considera judío porque así son las reglas. Lo importante es quién lleva la identidad del judío. Tiene el cuerpo. Alguien que tiene que definir, tiene el compromiso que adquirió desde sus antepasados, pero no está eligiendo como judío, no está llevando el alma de un judío. Esa identidad es el concepto principal de lo cual Hashem les encomendó en el monte Sinaí. Se comprometieron diciéndolo: lo practicaremos, lo entenderemos y se lo transmitiremos a nuestros hijos. Esto lo dijo el rabino Abraham Toval. Entonces, ya analizando estos artículos, vamos a dejar hasta aquí. En el siguiente shiur vamos a seguir analizando todos esos temas de qué es ser judío, quién es judío. Hay artículos muy buenos que nos hablan sobre esto, y vamos a seguir analizando otros fragmentos del libro. Entonces dejamos hasta acá. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, talmid de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom.